tercera llamada. Te voy a pedir que te relajes y que te tomes un café. Porque ya empieza Nota 7 de 7. con Priscila Saldaña. Y Arturo Núñez. Que lo disfrutes. Bienvenidos a Nota 7 de 7, tu podcast favorito de periodismo. Y como en cada episodio me acompaña Priscila Saldaña. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí esperando que todos nuestros espectadores y oyentes estén fielmente en nuestro podcast, como cada semana. Excelente, qué bien. Bueno, muchas gracias a todos los que comentaron en el episodio pasado, a los que van a comentar en este. Espero que lo hagan y también que nos den like y que compartan el video con todos sus amigos, familiares o conocidos, con quien quieran pueden compartirlo. El día de hoy, Priscila, pues hay mucho de qué hablar. Una de las noticias que se ha estado comentando es que México pasó nuevamente al tercer puesto en muertes por COVID. Y bueno, también tenemos la noticia de que se están preparando o por lo menos hay un programa piloto para el regreso a clases en Campeche. También vamos a estar hablando un poco acerca de las noticias falsas que circulan por las redes sociales y también una locura que estuvo pasando el día de ayer en el mercado de Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Porque todo el mundo estaba hablando de GameStop, de empresas como AMC, de BlackBerry, de Nokia, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, en nuestra sección de educación, en el que tratamos de educar un poco a nuestra audiencia, vamos a hablar un poco acerca de la nota, qué es la nota, cómo se escribe una nota, cómo la escriben los periodistas, etcétera, etcétera. Bueno, Priscila, pues si nos quieres ayudar comentando el primer tema acerca de los contagios en México. Sí, bueno, Arturo, como ya comentaste, México es otra vez el tercer país con más muertos por COVID. Los casos estimados de la enfermedad de la COVID-19 aumentaron a 112,016 y como bien sabemos, la mortalidad no ha sido únicamente por la enfermedad en sí, sino que sabemos que la hipertensión, la obesidad y la diabetes son factores que se están involucrados aquí en México, porque como bien sabemos, México es uno de los países que cuenta pues con uno de los mayores lugares de obesidad. Sabemos que hay personas que tienen ese tipo de enfermedades, entonces generalmente no solo han fallecido pues por la enfermedad de la COVID en sí, sino porque tienen otros factores arrastrando como estas enfermedades, ¿no? Como bien sabemos, la población más vulnerable son las personas de la tercera edad y generalmente son los que suelen tener este tipo de enfermedades. Sí, definitivamente creo que, bueno, te lo comentaba anteriormente, una de las cosas que se comentó al principio de la pandemia cuando llegó aquí a México la COVID, fue que en México teníamos la ventaja entre comillas, de que teníamos mucha población joven en comparación de otros países, ¿no? Y pues sí, sí la teníamos, pero pues desgraciadamente es una población joven que está enferma de diabetes, hipertensión, obesidad y diferentes enfermedades que pues muchas veces provocan que la COVID vaya incrementando en cuanto a su mortalidad en el país, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una tristeza que nuestro país tenga tantas enfermedades como las que mencionaste. Y pues eso se debe mucho a la forma en la que comemos, ¿no? O sea, en México se acostumbra mucho a la comida tradicional, que sean tamales, que la tortilla, que, no sé, que las flautas, demás cosas, ¿no? Cosas que desgraciadamente pues van en contra de nuestra salud. También sabemos que los refrescos es una gran, un producto que definitivamente afecta muchísimo a la población mexicana, que de hecho ya se estuvo regulando esto, ¿no? Ahora que encontramos en México las etiquetitas en los productos de que mucho sodio, mucho azúcar. No sé tú qué opines en eso, pero lo que llegó a comentar es que en realidad la gente ni siquiera sabe o no le toma mucha atención a este tipo de etiquetas. ¿Tú qué opinas en cuanto a eso?
Fíjate que yo creo que era más como lo que se volvió así noticia y sorpresa el hecho de las etiquetas que cuando realmente estaban. O sea, porque yo veo que la gente sigue comprando igual, que no le importa, o sea, al principio sí, o sea, yo creía que la mayoría íbamos a estar más preocupados por las etiquetas. Y la verdad es que yo también he cometido el error de comprar algo y ya es así como que la etiqueta lo ves como ya parte del, pues del de la envase, publicidad. no sé cómo decirlo, o sea, sí, o sea, es que ya como así, sí, tiene exceso de tal. O sea, casi lo agarras, digo, creo que al principio sí fue más lo alarmante de que todos, ay, no, ya cuando comamos esto hasta nos vamos a sentir mal porque viene esto y así. Pero pues la verdad es que si nunca ni leemos las calorías, o bueno, al menos creo en la mayoría, ni nunca leemos las calorías ni el azúcar que contienen ciertas cosas. Entonces, pues creo que realmente las etiquetas han servido únicamente como para a lo mejor desmentir ciertos productos porque sabemos que hay productos que venían con ciertas especificaciones como bajo en sodio y viene la etiqueta exceso de sodio. Entonces, creo que realmente ha servido más para eso que para que tengamos la precaución al momento de comprarlos o de consumirlos. Sí, de hecho, no sé si tú recuerdes, un compañero en una clase hizo un reportaje precisamente hablando de esto de las etiquetas en el que decía, pues, o sea, qué chido que estén poniendo etiquetas, pero en realidad hay gente que ni siquiera sabe qué son las calorías o qué es un exceso de sodio o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, qué son las grasas trans, no saben ni siquiera qué es eso, entonces, pues sí, también hay que, o sea, está bien que empiecen a hacer este tipo de cosas, pero pues que no nada más se quede ahí, ¿no? Que vaya más allá y que también se eduque, y que se promueva un poco más este tipo de cosas, porque definitivamente sí pasa lo que estás comentando y creo que sí, o sea, por ejemplo, en los yogures, algo muy común que dicen yogur natural, ¿no? Y que dice cero en grasa y no sé qué, pero ves la etiquetita y que trae exceso de azúcar, exceso de no sé qué, y grasas trans y no sé. Entonces sí, o sea, definitivamente creo también yo que sirvió nada más para eso. ¿Tienes algo más que comentar en cuanto a esta nota? No, pues únicamente que hablando nuevamente esto de los alimentos, pues que creo que sí es falta de educación y porque nunca se nos ha enseñado tal cual qué son, o sea, qué es el exceso de calorías, o sea, qué es esto. O sea, simplemente sabemos que hay una etiqueta en los productos que consumimos, lo escuchamos en la tele o en alguna parte, pero sí creo que desconocemos esto. Y bueno, yo te iba a preguntar si crees que respecto al cambio del semáforo epidemiológico, o sea, suman más los casos. ¿Crees que hay un aumento cada vez que cambia el semáforo? Definitivamente, yo creo que sí, al menos aquí en Juárez, cuando a veces estamos en rojo, a veces estamos en naranja y luego en amarillo, y luego ya parece que la cosa está calmada, pero en realidad no, los hospitales siguen igual de saturados. Entonces, creo que cada vez que hay un cambio de semáforo, que creo que más que nada aquí en Juárez ha habido un cambio de semáforo, pero para que la economía no se vaya para abajo. Y eso creo que hasta nuestro mismo presidente municipal lo ha comentado. Entonces, y aquí es donde yo pienso, si el gobierno no le da la importancia necesaria a la pandemia, entonces, ¿cómo esperamos que al menos nuestro país pueda volver algún día a la normalidad? Porque sabemos que esto va para largo, o sea, veo muy difícil el hecho de ir a algún lugar cubrebocas o sin estar al pendiente de no contagiarte. O sea, ahorita estamos con la vacuna, sí, pero ¿cuándo se va a acabar el proceso de vacunación, no? Entonces, pues quería preguntarte qué opinas. ¿Crees que aumenten los casos cuando hay un cambio del semáforo o cuál es tu percepción? Pues definitivamente creo que sí, o sea, el simple hecho de cambiar un semáforo, creo que muchos lo intuyen como ya puedo salir. Antes no podía salir en el rojo, amarillo creo, o sea, creo que mucha gente sí lo ve así de que, ay, es amarillo, ya podemos salir al cine, ya podemos ir a ciertos lugares. Y pues no, o sea, como dices, en realidad el cambio de semáforo es más que nada para rescatar a estos negocios que se están muriendo. Y bueno, algo que yo tengo que comentar aquí es que, o sea, definitivamente sí aumentan los casos porque pues todo el mundo empieza a ir más a más lugares, pero para mí en lo particular creo que está bien que se salven negocios, pero no necesariamente como lo hacen. O sea,
¿A qué me refiero? Muchas veces veíamos que las maquilas o empresas grandes aquí en Juárez eran las que seguían trabajando y en cambio negocios pequeños que no tienen mucho dinero, que no, a lo mejor no tienen grandes fondos como para seguir sobreviviendo durante mucho tiempo, eran los que realmente eran los que se estaban muriendo, los que se estaban viendo más afectados y no les ayudaban a ellos. O sea, lo comentábamos el episodio pasado, los restaurantes pequeños son los que definitivamente ya no hallaban ni qué hacer. O sea, negocios que no estoy hablando de empresas grandes como las maquilas. Las maquilas, creo que hay unas que ni siquiera han parado de la producción, o sea, siempre siguen trabajando. Y creo que definitivamente ellos son los que también en algún momento aquí en Juárez fueron los que más contagios tuvieron. Y gracias a ellos todos estábamos encerrados y los negocios pequeños estaban muriendo. Entonces, creo que el gobierno ahí sí debería de empezar a hacer medidas que ayuden a la economía, pero que no nada más ayuden a las grandes empresas, sino que también ayuden a las empresas pequeñas y chicas, porque son las que realmente están sintiendo el golpe en la economía, se están yendo a la quiebra y algunos, como decíamos el episodio pasado, ni siquiera pueden liquidar a sus empleados. Pero bueno, pues si no tienen nada más que comentar, pasamos al siguiente tema que es acerca del regreso a clases en Campeche. Bueno, como sabrás, en las noticias se está viendo que están vacunando a profesores en las escuelas primarias, secundarias, universidades, preparatorias de Campeche. Pero bueno, ¿por qué razón está pasando eso? Muchas personas se preguntaron si habían dicho que primero se iba a vacunar al personal médico de primera línea, que son los que están atendiendo directamente a los pacientes con COVID. ¿Por qué razón comenzaron a vacunar a profesores? Bueno, hay que recordar que Campeche ya tiene varios meses en el color verde, en semáforo verde. Entonces, esto quiere decir que pueden regresar a clases presenciales. Es una de las cosas que se había dicho, que cuando un estado estuviera en color verde, podía regresar. Entonces, si nos ponemos a ver quiénes de los que asisten a las escuelas son los que tienen mayor probabilidad de que su enfermedad se complique, bueno, pues son las personas mayores, ¿no? Profesores, administrativos, personal de limpieza, o sea, todas estas personas. En realidad, los alumnos comúnmente son personas jóvenes y pues se podría decir hasta cierto punto saludables, ¿no? Y creo que también por ahí podría ir la estrategia. O sea, si sabes que tienes diabetes como alumno o tienes obesidad o hipertensión, pues muy probablemente mejor prefieras seguir tomando tus clases en línea, a pesar de que vayan algunos a regresar a presenciales. Entonces, creo que va por ahí la estrategia. O sea, esto todavía, no sé si ya lo comenté, pero es un programa piloto, todavía no se acepta. Entonces, pues próximamente a lo mejor vamos a verlo en otros estados o tal vez no, dependiendo cómo funcione en Campeche. Pero pues comentábamos, muy probablemente si se llegara a dar en Juárez este tipo de programas o este tipo de modificaciones en la estrategia, en Juárez o por lo menos en nuestra universidad sería muy complicado, ¿no? Y definitivamente creo que va a importar mucho, por ejemplo, en nuestro caso, la distancia que tenemos hacia la universidad. La mayoría de los estudiantes de nuestro campus al menos viajan en un camión todos juntos, entonces sí creo que sería muy difícil el hecho de que el chofer aquí es el que tomaría la responsabilidad, porque no creo la verdad que suban un administrativo en cada camión que hay, o sea, hay muchísimos camiones como para estar teniendo a alguien que se haga responsable de. Entonces el chofer, si de por sí ya va, pues lo que tiene que hacer, manejar hacia su destino, el hecho de estar verificando si nosotros ya mayores de edad, porque al final de cuentas somos, que o sea, somos los que tenemos la responsabilidad de portar bien el cubrebocas, de que se nos tome la temperatura al momento de subirnos. Y es que creo que tiene que ver mucho con el pensamiento que tenemos, porque yo he visto que hay muchos jóvenes que les vale. Entonces, creo que habría una disputa al menos en un examen alguna vez pasaría de que lo el cubrebocas. Entonces, sí creo que no, o sea, lo veo bastante difícil. Y ya o sea, en una escuela pues menor, así como pues en la primaria, en el kinder, así,
lo veo todavía más difícil el regreso a clases porque los niños tienden, o sea, es muy difícil controlarlos. Sí, por sí es difícil controlar a un grupo de niños en un salón en condiciones normales. Ahora pensando, o sea, pensándolo en medio de una pandemia, sería el, no te quites el cubrebocas y hace esto, lo otro, no te acerques a tu compañero. Entonces, los niños ahorita pues que quieren convivir, tener contacto, más en el hecho de regresar a clases, sería porque, o sea, hemos estado encerrados, pues ya casi va para el año, ¿no? Entonces, imagínate, si regresamos a clases, si queremos todos, pues estar ahí con nuestros compañeros charlando, queremos estar platicando, chismeando todo lo que pasó en esta pandemia, ¿no? Entonces, sí creo que es bastante complicado. Ojalá que en Campeche funcione este, o sea, este programa piloto. Ojalá que se tomen todas las medidas necesarias y que al menos como sociedad seamos responsables de lo que estamos haciendo, porque sí creo que esta pandemia no va a tener si nosotros no cuidamos nuestras acciones, ¿no? Porque sí creo que hay bastante gente que le echa la culpa al gobierno, pero pues, ¿qué estás haciendo tú, no? Sí, definitivamente. O sea, sí, hay que también nosotros poner de nuestra parte, no hay que dejarle todo al gobierno y echarle la culpa al gobierno. Y acabas de comentar algo muy interesante, o sea, pobrecitas de las maestras si regresan los niños a clases, porque sí es cierto, o sea, va a ser un gran problema de que ponte el cubrebocas, o sea, ni siquiera se están sentados un ratito los niños. Imagínate ahora traer un cubrebocas, van a andar jugando con él, van a andarle aventando plastilina. No, no, o sea, va a ser un problemón para las maestras. Pues no sé, a ver cómo funciona en Campeche y pues a ver cómo va evolucionando este tipo de programas en los demás estados de México. Pero primero, pues hay que tratar de por lo menos estar en verde. Ya después se irá viendo si podemos implementar esto del regreso a clases, que yo espero, o sea, por muy difícil que sea, yo espero que en algún momento se pueda, porque yo sí ya estoy impaciente, ya quiero regresar a las clases en presencial. Y pues sobre todo porque nuestra carrera implica muchísimo que hacer una entrevista o cosas así, ¿no? Es muy práctica, entonces sí, ya quiero que regresemos. Pero bueno, pues pasemos a otras noticias. En cuanto a las noticias falsas que se estaban compartiendo en redes sociales, a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, por todos lados transcurrieron noticias falsas. ¿Qué tienes que comentarnos acerca de esto, Priscila? Sí, bueno, la Comisión Europea exhortó a las diferentes plataformas como Google, Twitter, Facebook y Microsoft a tener una revisión mensual acerca de las noticias que se están difundiendo en estas plataformas. Estas plataformas han sido duramente criticadas durante esta pandemia porque han difundido bastantes notas falsas o llenas de amarillismo, ¿no? Al inicio de esta pandemia, como bien sabemos, estábamos hasta el tope de noticias. O sea, si te metías a cualquier red social, si prendías la tele, estaban noticias que a lo mejor en su mayoría sí daban información, pero la otra solamente estaban llenas de negatividad, ¿no? O sea, ya se nos hacía que todos nos moríamos y que pasaba un caos. Y bueno, realmente sí han pasado varias cosas muy trágicas durante esta pandemia. Hemos perdido, o sea, al menos conocemos todos a alguien que ha perdido un familiar o nosotros hemos perdido un familiar a causa de, pero sí el hecho de llenarse de estas notas falsas, lo único que hace es crear un estrés, ¿no? Ya es un factor psicológico el hecho de estar leyendo esta desinformación y que aparte nosotros también la sigamos compartiendo. Aparte que es muy difícil verificar si estas notas son reales o no, porque el Internet es muy poderosa y si te dicen una versión, generalmente esa versión se va a replicar. Entonces, al momento de querer comprobar si es verídica, pues generalmente es muy difícil, o sea, te van a salir todas las notas que hablen sobre lo mismo, porque sabemos que la mayoría de los medios de comunicación hacen copy-paste uno del otro, o sea, lo que ves en cierto medio de comunicación, el otro lo pone exactamente igual o le cambia una palabra, pero la verdad es que yo he leído así en la mayoría que están iguales. Entonces, sí creo que es difícil el hecho de que se pueda regular esta propagación de las notas falsas, pero no es imposible. Está en nosotros también dejar de consumirlas y al menos pues dar nuestra reacción negativa a este tipo de notas, ¿no? A mí sí me ha tocado ver en los medios de comunicación en Facebook, donde la gente sí le da enoja las notas porque hay gente que sí se toma el tiempo a leerla, hay gente que nada más lee el encabezado.
Entonces la gente que se toma el tiempo de leerla, pues sí al menos deja ahí su comentario diciendo como, no, pero o sea, las cosas pasaron de esta forma o así, ¿para qué estar metiendo información pues de más? Sí, algo que comentas, o sea, este tipo de notas que llegan incluso a ser sensacionalistas o que alteran un poco la realidad para, no sé, captar más público tal vez, pero bueno, yo lo veo como estudiante de periodismo, creo que es muy importante, o sea, los periodistas o gente que se dedica a compartir información, creo que tienen una labor muy importante y deberían de comenzar a considerar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Gatell salió de viaje, que fue una noticia que se hizo muy, muy famosa, todo el mundo estaba comentando eso, en todos los medios lo veías, y yo me puse a pensar, o sea, muy probablemente estuvo mal que saliera de viaje, ¿no? O sea, estamos en pandemia, tú estás diciendo que te quedes en casa y tú te vas de viaje, pues sí está mal, pero, o sea, a ver, por qué los medios tienen que compartir esa noticia? Supongamos que hay un sector de la ciudad que le crea a López Gatell y le está haciendo caso en quedarse en casa y todo. Compartir esa noticia no ayuda en absolutamente nada a la pandemia, porque lo único que puedes lograr con compartir esa noticia es, a ver, la gente que le creía va a decir, ah, pues también el subsecretario se está yendo de viaje, pues yo también voy a salir al cine con mi familia a comer o así, ¿sabes? O sea, definitivamente no ayudas en nada, o sea, porque no le veo ningún sentido o sea, en que ayudes en algo a la sociedad al compartir que el subsecretario se fue de vacaciones y no traía cubrebocas. En nada beneficia. Ya independientemente de que esté mal que haya salido de viaje, ¿para qué la compartes? O sea, no, definitivamente hay que tomarnos más en serio esto de compartir información y no hacer este tipo de noticias que lo único que pueden lograr es afectar a la sociedad en general, ¿no? También otra de las noticias falsas que se llegó a correr mucho por las redes era acerca de los respiradores estos de las peceras, ¿no? De que tú podías ponerte un respirador y funcionaba igual que un tanque de oxígeno. Y también, bueno, también el subsecretario lo desmintió, dijo que los respiradores para las peceras no funcionaban, no eran lo mismo y podrían afectarte. Entonces, mejor si tú necesitas oxígeno, búscalo como es, como un tanque que está certificado y todo, y que obviamente te lo haya recomendado tu doctor, porque también esa es una costumbre que tenemos, ¿no? Los mexicanos de automedicarnos. Sí, pues sí, como dices, no solamente han sido, o sea, por ejemplo, ¿qué importancia tiene esa nota acerca de Gatell si sabemos que muchísima gente viaja de vacaciones? Porque solamente es porque es una figura importante y sí, yo sé que ha sido el que se ha encargado de informarnos a través de esta pandemia e incluso pues no lo justifico, te digo, o sea, creo que también no somos nadie para juzgar, es algo interesante, ¿no? ¿Quién seríamos nosotros para juzgar? A lo mejor y él también, pues cansado de estar o sea, dándonos estas indicaciones y que la gente no las siga, pues ya también fue así como que, no sé si él le resta importancia, pero bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es que definitivamente el compartir este tipo de notas falsas ha influido bastante en la población porque sí solamente llega a alarmarla y hasta a quitarle mérito a las notas que realmente sí son importantes. Porque yo me pregunto, ¿cuánta gente realmente se pone a leer la nota esa en la que nos hablan del aumento de casos? O sea, te apuesto que ni siquiera leen la cifra completa de los números, simplemente le dan para abajo cuando sale una nota así. Ah, pero si es una nota donde estamos enjuiciando al subsecretario de salud, Hugo López Gatell, pues ahí sí la mayoría vamos a criticar, ¿no? Entonces sí es importante que los medios de comunicación lleven al menos una agenda donde se tome prioridad a las notas que pues tienen importancia, no ese tipo de notas que simplemente hacen que la gente, pues como tú dices, deje de seguir las medidas porque dicen, pues sí, él que era la persona con la autoridad de darnos las indicaciones no pudo seguirlas, pues menos nosotros. Ahora, así comentándolo de rápido, pues sabemos que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país, dio positivo a COVID y pues cuántas notas no se dieron también de esto, ¿no? Es como, sí, pues le dio porque estaba
se forzaba a dar las mañaneras, por eso le dio, porque toda la gente la puso ahí en riesgo. Y sí, sí la puso en riesgo, pero igual y no sabemos en qué parte se contagió. O sea, es como todo. Hay gente que estuvo encerrada en su casa y se contagió de una u otra manera. O sea, cuando vas al súper, cuando tocas algo, es casi, es, es muy extraño al que no le haya dado COVID. Por ejemplo, a mí no me ha dado, no sé si a ti te ha dado, eh, pero sí. No, a mí afortunadamente no me ha dado y pues también no he salido mucho como para que me dé, pero sí, o sea, como dices, en cualquier salida te puede dar COVID y pues hay que intentar una cosa antes de que se me olvide. Hay medios que como yo ciudadano, como animal político, son medios, la prosa de Juárez obviamente, son medios que están bueno, lo de la prosa de Juárez era un chiste. Nosotros casi no compartimos noticias sobre COVID-19, pero medios como Yo Ciudadano y Animal Político y otros tantos, pero principalmente esos, son medios que están trabajando en no desinformar a la ciudadanía, sobre todo Animal Político. He visto que ha desmentido varias noticias que salen por todos los medios, porque como dices, o sea, un medio es la copia de otro y ese le copia a otro y así se van una cadenita y nunca confirman las noticias. Hace poquito un proceso, o sea, proceso que es un medio que pues se podría decir medio grande, un medio por lo menos un poco importante, compartía que un empresario, no recuerdo bien el estado de donde lo comentaban, que había comprado vacunas de Sputnik V y que las iba a empezar a vender y no sé qué, y después el empresario salió a desmentir, o sea, ni siquiera la Sputnik ni siquiera la han admitido en México, ni siquiera la COFEPRIS la ha admitido, y este medio ya estaba diciendo que el empresario había comprado y no sé qué, pero en fin. Pues vamos digo, ¿tienes algo más que comentar acerca de esta nota antes de pasar a la siguiente? No, no, es todo. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte, pero pues no se vayan porque vamos a estar hablando de todo lo que sucedió con el mercado de Estados Unidos y pues GameStop, ¿no? Una tendencia en Twitter. Volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta y ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que estuvo sucediendo el, con el mercado de Estados Unidos. Bueno, esto, pues espero tomen un poquito de atención aquí porque es un poquito largo, es un poquito complicado a lo mejor. Entonces, pues ahí va, mucha atención. Primero que nada, hay que explicar qué es un fondo de inversión. Un fondo de inversión es como una institución que se dedica a pues invertir en la bolsa de valores, ¿no? Y bueno, una bolsa de inversión que estuvo implicada en estas noticias de ahora fue Melvin Capital. Fue uno de los fondos de inversión que estuvo más implicado en la noticia de GameStop. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo funcionan estas instituciones, qué es lo que hacen. Bueno, ellos se dedican a hacer ventas en corto, se le llama así. Bueno, en el mercado tú puedes apostarle a que cierta acción de cierta empresa va a subir y de esa manera tú ganas dinero, ¿no? Pero también existe otra manera de hacerlo que es apostarle a que esa empresa, las acciones de esa empresa van a bajar. Y bueno, esta forma de hacer dinero se le llama venta en corto, cuando tú apuestas a que la acción va a bajar de precio. ¿Cómo funciona? Bueno, estas empresas o estos fondos de inversión revisan las empresas que muy probablemente van a bajar su costo, que están cayendo, que podrían ser empresas tradicionales, o sea, empresas que no le ves mucho futuro por cómo está evolucionando. Por ejemplo, el cine podría ser un ejemplo, que el cine, pues todos sabemos que ya va para abajo porque que ya está Disney Plus y Netflix y demás, ¿no? Muchísimos servicios que ya se ofrecen. Entonces, uno de estos ejemplos podría ser el cine. Entonces, estas empresas lo que hacen es identifican estas empresas que van hacia abajo y les apuestan en contra. ¿Cómo hacen esto? Por ejemplo,
yo pido prestadas 10 acciones, supongamos del mismo cine. Son 10 acciones y cada acción vale $10, ¿no? Entonces yo pido prestadas 10 acciones y en dólares tengo $100, supongamos, ¿no? Si cada acción cuesta 10, tengo $100. Entonces, inmediatamente en cuanto me las prestan a través de un contrato que se supone yo debería de regresar, no sé, en 30 días, pongámoslo así, yo pedí el préstamo de estas 10 acciones por 30 días. Inmediatamente, en cuanto me las prestan, yo las vendo al precio que están en el mercado, que son $10. Entonces las vendo y me dan a mí $100. Tengo mis $100, pasan esos 30 días y yo tengo que regresar esas acciones que me prestaron a mí. Entonces voy y como yo ya vendí las acciones que me habían prestado, voy y compro nuevamente las acciones. Pero como esta empresa, sus acciones venían perdiendo precio porque la empresa ya no era buena o ya no tenía tantos ingresos, entonces muy probablemente las acciones ya no cuestan 10 a como a mí me las habían prestado. Muy probablemente las acciones ya pueden valer incluso hasta 5 cada acción, $5. Entonces, cuando yo quiera comprar nuevamente las 10 acciones, ya no me van a costar $100, me van a costar nada más $50. Entonces, doy nada más $50, compro las 10 acciones, las regreso y yo ya me gané $50 solo por hacer este movimiento. Esto se le conoce como venta en corto. Es una práctica que en lo particular yo creo que es un poco inmoral, pero pues es legal, ¿no? O sea, se permite hacer en Estados Unidos, por lo menos. Entonces, pues hasta ahí todo normal. Pero, ¿qué pasa? Esto fue lo que se convirtió en noticia en un grupo que es de Reddit, que es un foro en el que personas con fines parecidos o cosas que les gustan, se ponen en un foro y platican de ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, pues era un grupo que se llama Wall Street Beat, que ellos se pusieron de acuerdo para comprar ciertas acciones en la bolsa de valores. ¿Qué pasa cuando un grupo muy grande, estoy hablando de millones de personas, quieren comprar acciones en la bolsa al mismo tiempo todos, de una sola empresa? Bueno, pues cuando hay mucha demanda, obviamente el precio va a subir porque pues la demanda es muy alta, ¿no? Entonces las acciones suben de precio muy, muy alto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se volvió tanta noticia? Bueno, una de las empresas de fondos de inversión que, como mencioné ahorita, una de las más implicadas fue Melvin Capital. Ellos compraron muchísimas o hicieron esta compra rápida, esta venta rápida, perdón, en la que pedían prestadas acciones y luego las vendían y luego regresaban las acciones, ¿no? O sea, invirtieron a que la empresa de GameStop iba a bajar y ellos esperando a que esto pasara, ¿no? Que siguiera bajando y de esta manera ganar dinero. ¿Qué pasa? Llega este grupo de personas comunes y normales que quieren invertir su dinero, pero se pusieron de acuerdo y hacen que el valor de las acciones suba, pero muchísimo, porque, repito, fueron millones de personas los que compraron acciones en GameStop. Entonces, la acción subió de valor hasta en un 1000%. Entonces, cuando la empresa del fondo de inversión quiso comprar para regresar las acciones que habían pedido prestadas, se encontraron con que las acciones ya valían muchísimo dinero y habían perdido millones de pesos en repito, uno de los fondos más importantes o que perdió más dinero fue Melvin Capital. Aquí no se acaba la cosa. Esto fue lo que se comentó mucho ayer, pero aquí es donde entra un caso muy importante. Una de las plataformas donde las personas pueden comprar acciones de empresas es una de ellas muy famosa, es Robinhood. Esta empresa, tú te metes ahí, es una aplicación, perdón, tú te metes ahí y puedes comprar acciones, ¿no? Pero el día de ayer, a través de Twitter y de redes sociales, la aplicación de Robinhood dijeron que no te iban a permitir comprar más acciones de GameStop, de AMC y de otras empresas de las cuales tenían inversión en contra estos fondos de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto?
que en el momento en que tú impides que los usuarios compren acciones, estás haciendo que no haya demanda y por el contrario, solo permitían que los usuarios vendieran las acciones que tenían. ¿Esto qué hace? Que no haya demanda y que haya mucha más oferta y eso hace que el precio de la acción baje. Entonces, los usuarios se molestaron muchísimo porque hacer esto es prácticamente cambiar las reglas de juego de un día para el otro. O sea, ya estás, es como decir, estoy perdiendo, pues ya no se juega así, ¿no? Y entonces hacer esto, no permitirme a mí que pueda comprar acciones, ya no estamos hablando de un mercado libre simplemente, o sea, ¿de qué mercado libre me estás hablando si no me dejas comprar acciones de la empresa que yo quiero? O sea, es mi dinero, yo sé en qué lo invierto, porque supuestamente lo que decían estas empresas de inversión, estas aplicaciones donde puedes invertir, es que te estaban protegiendo porque el mercado estaba muy volátil, estaba cambiando muy rápido y por esa razón era peligroso que tú invirtieras tu dinero. Pero pues en realidad lo estaban haciendo para proteger a estos fondos de inversión. Y bueno, hasta ahorita se conoce que ya hay una demanda en contra de Robinhood, una de las aplicaciones para invertir. Y además, Robinhood a través de sus redes sociales ayer informó que hoy viernes 29 de enero ya se iba a poder invertir nuevamente en estas empresas. Vamos a ver en qué acaba porque definitivamente es una polémica muy interesante. O sea, estamos hablando de una completa estafa, corrupción. Se habla de que puede incluso llegar esto hasta el Congreso de los Estados Unidos porque o sea, se está hablando de muchísimo dinero y de una gran estafa en la que ya no se está, o sea, estás impidiendo el mercado libre. Es inaceptable y pues vamos a ver qué pasa con la demanda, a ver si se puede seguir comprando acciones, también si Robinhood permite esto, pero definitivamente, o sea, es una cosa impresionante. No, la verdad, yo ni siquiera me había enterado y cuando me enteré definitivamente me explotó la cabeza. No sé si se entendió bien, Priscila, algo que quieras comentar, si se me pasó algo. Sí, se entendió muy bien. Creo que fue una muy buena explicación para nuestros oyentes, quienes a lo mejor no entendían este proceso, ¿no? Porque pues obviamente creo que hay mucha gente que desconoce el mercado y cómo es que se maneja. A mí lo que más me parece interesante de esto es el poder, como ya lo había dicho anteriormente, de la Internet. O sea, para que todos se hayan puesto de acuerdo para hacer esta acción, o sea, es increíble, o sea, porque uno puede pensar que a veces este tipo de foros o grupos tienen, o sea, no, pues no tienen ningún tipo de valor ni nada así, pero cuando la gente realmente se reúne a hacer este tipo de cosas y se ponen todos de acuerdo, pues imagínate, o sea, ver lo que sale, es algo que ha causado impresión en muchos, ha sido tendencia en Twitter y hemos visto bastantes notas en diferentes plataformas digitales, ¿no? Así que obviamente le doy bastante importancia a los valores y a lo que se está viviendo en ese proceso, pero sí me parece increíble el hecho de que todos se puedan poner de acuerdo para haber hecho esto. Sí, Sí, no, o sea, eso que comentas es muy, muy importante porque, o sea, estamos viendo que a lo mejor por primera vez en el mercado, las instituciones no eran las que decidían qué pasaba con el mercado, ¿no? Eran los usuarios, los inversionistas particulares, los que estaban, decidiendo qué sucedía con el mercado. Y pues la verdad emociona muchísimo porque estamos viendo que al Internet, o sea, definitivamente ya nadie le puede ganar. Si el Internet se compromete con algo, los usuarios del Internet se comprometen con algo, pues pueden destruir cualquier cosa prácticamente. Entonces, es algo muy emocionante, es muy, muy interesante y pues vamos a ver en qué concluye. Y pues sí, pues ojalá y resulte en beneficio para los usuarios de Reddit. Bueno, pues pasemos a la sección de educación en la que en esta ocasión vamos a enseñar un poco a la audiencia en qué consiste hacer una nota, qué es una nota principalmente. Y bueno, pues si nos puedes ayudar primero definiendo qué es una nota. y bueno, esta es una definición del manual de periodismo. Este manual de periodismo tiene ya bastantes años, así que a lo mejor puede que no esté completamente
no actualizada, sino que no sea una definición así tal cual como la conocemos, ¿no? Pero bueno, según el Manual de Periodismo de Vicente Leñero y Carlos Marín, la nota es el género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. Así es. Y bueno, estas últimas partes que dijiste, cuyo propósito único es dar a conocer los hechos, es muy, muy importante porque esa es una de las principales características de la nota periodística. Es decir, que solo sirve para dar a conocer los hechos. No puedes dar opiniones, no puedes decir qué está bien o qué está mal. Simplemente tienes que hablar de lo que sucedió. Por ejemplo, ahora con esto de GameStop, tú no puedes decir en esta ocasión, pues yo di mi opinión, ¿no? O sea, qué pasó, qué opino acerca de eso, que si es corrupción, no es corrupción. Bueno, en las notas tú no puedes hacer eso, simplemente tienes que describir lo que está sucediendo y no más. Y bueno, ahora Priscila, si nos puedes ayudar, porque muchas veces a mí, esto a veces da un poco de risa porque haces un trabajo así super X y te dice la gente que a lo mejor pues desconoce y que pues no tendría por qué saber, ¿verdad? Pero te dice, qué buen reportaje o haces un videíto así rápido y dicen, qué buen reportaje estás haciendo y pues en realidad no es un reportaje, ¿no? Sí, bueno, la nota y el reportaje son cosas completamente diferentes. Un reportaje es un trabajo mucho más elaborado, se requieren de al menos 8 fuentes y lleva muchísimo más tiempo de investigación. ¿Por qué? Porque se necesitan, o sea, es de acuerdo al tema de que estés hablando, ¿no? Pero se necesita dar a conocer la raíz del tema, de cómo, o sea, del desarrollo. No es tal cual como una nota que a lo mejor y puedes hacerla de un día para otro o en ese mismo instante cuando sale la información, ¿no? Entonces, hay notas que sí suelen ser más ampliadas que luego se pueden confundir con un reportaje y es por eso que creo que a lo mejor el público tiene esta duda acerca de si una nota y un reportaje es lo mismo, pero como les comento, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Sí, exacto. Y, o sea, eso pasa muy, muy constantemente, incluso entre los que estudiamos periodismo. A veces algunos se llegan a confundir por ver una nota muy ampliada y dicen, ah, caray, ¿esto es un reportaje o es una nota? Pero sí, como comentas, la nota es algo más simple y el reportaje es algo mucho más complicado. Pero bueno, entonces, ¿cómo podríamos identificar una nota y no confundirnos con cualquier otro formato? Sí, bueno, la manera más simple de identificar una nota y hablando exclusivamente de la nota escrita, no radiofónica ni de televisión, es que es identificar si tiene la estructura de la pirámide invertida, es decir, que su información vaya de lo más importante a lo menos importante. La nota Mira, lleva un lead, que es la respuesta. Mira, ¿Qué? mira la producción que tengo, ¿eh? O sea, esta sería nuestra pirámide y esta sería nuestra pirámide invertida. Así, a esto se refiere cuando habla de pirámide invertida. Ahora sí, sí puedes continuar. ¿Por qué se le llama así pirámide invertida, Priscila? Porque la nota va de lo más importante a lo menos importante. Exactamente. Y luego que estabas comentando ahorita de lead, bueno, aquí no se alcanza a leer, pero escribí lead. Bueno, está al revés, creo. Pero bueno, ¿qué es esto de lead, Priscila? Ok. El lead es la respuesta a las 6 preguntas más importantes que se tienen que contestar a medida de los párrafos, que sería el qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Anteriormente se tenía la costumbre de que estas 6 preguntas se contestaban en el primer párrafo. Hoy conocemos que hay notas que se pueden ir contestando, o sea, se pueden ir contestando estas preguntas a medida de que vas desarrollando la nota, generalmente en el primer párrafo, hasta el segundo y en el tercero puede que aún hayan preguntas que se tengan que contestar. Exactamente. Y bueno, aquí es algo muy interesante porque, bueno, por ejemplo, yo a veces que no tengo mucho tiempo de leer una nota, por ejemplo, o sea que ahorita decíamos, hay gente que solo ve la cabeza y ya, o el sumario, que es como la parte, el poquito texto que ponen abajo del título o de la cabeza. Bueno, yo aquí les voy a dar un consejo, si no tienes a lo mejor muchas ganas de leer toda la nota o simplemente no tienes tanto tiempo, no te quedes solo con la cabeza, intenta identificar este lead, o sea, es
identificar el qué, el cómo, el cuándo, dónde, por qué, para qué. Por ejemplo, supongamos que vamos a hablar de que, no sé, chocó a alguien. Entonces, el qué sería que pues chocó a alguien, ¿no? El cómo, pues podríamos decir que porque se le atravesó un perro y por no quererlo atropellar, pues terminó chocando con un poste, ¿no? El quién, pues sería quién chocó. En este caso lo pondríamos solamente si la persona es muy famosa o algo por el estilo. Si es un ciudadano X, pues a lo mejor no tiene mucha relevancia ponerlo. Y bueno, así cada una de las preguntas se van respondiendo. No necesariamente están todas porque, por ejemplo, si es un asesinato y pues nadie sabe quién mató a esa persona, pues no vas a poner el quién, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber casos en los que no estén las 6 preguntas y pues ahí va a ir variando, pero comúnmente se acostumbra en que el primero, segundo o incluso tercer párrafo estén estas preguntas. Si lees esto, pues te podrías enterar un poquito mejor de lo que quiere hablar la nota que solo leyendo la cabeza, pero si puedes, pues lee toda. Si no, pues por lo menos lee el lead. ¿Qué más tenías que comentarnos, Priscila? ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón tenemos que escribir estas notas así en esta estructura piramidal inversa? Sí, bueno, cuando eran más comunes los periódicos impresos, muchas veces el editor se quedaba sin espacio para poder poner toda la nota completa, entonces generalmente tenía que cortar una parte y pues era lo del último. Si se utilizaba la estructura de la pirámide invertida, era mucho más fácil porque pues todo lo importante iba hasta el principio y no importaba que se cortara lo del último, porque al final de cuentas era lo menos importante y a lo mejor no era ni indispensable para la nota. Así que todo lo importante se quedaba arriba y pues no se tocaba para nada. Ok, o sea, solamente, por ejemplo, si mi nota tenía 5 párrafos y los importantes eran los primeros 3 y ya los últimos 2 no importaban tanto, si el editor no tenía espacio en el periódico, quitaba estos 2 y sin problema, ¿no? Eso es de lo que se Sí. trata. Ok, y bueno, ya pues para concluir este podcast, este segundo episodio, si nos puedes hacer un resumen rápido de qué es la nota, cómo se escribe y pues todo lo que nos acabas de explicar, por favor. Sí, bueno, la nota, como dijimos al principio, es completamente diferente al reportaje, ya mencioné por qué, y tiene una estructura de pirámide invertida porque lo más importante va arriba y lo menos importante se queda en la parte de abajo, y no tiene opiniones y solamente sirve para informar de lo que está pasando. Ok, pues perfecto. Esperamos que con esta explicación un poco rápida a lo mejor y sencilla, obviamente implica muchísimas más cosas, una nota, identificar ciertas cosas, pero creo que con esto puede servir para que la ciudadanía o las personas que consumen el contenido periodístico puedan identificar un poquito o distinguir entre una nota y un reportaje, ¿no? Para que ya no se siga esta confusión de que muy buen reportaje y es una notita de 2 o 3 párrafos y nada más, ¿no? Pero bueno, pues concluimos. Síganos en nuestras redes sociales, en La Prosa de Juárez, en todos lados. Estamos en Instagram, Twitter, en YouTube y pues en Facebook. Si te gusta este podcast, por favor, pues ayúdanos compartiéndolo con tus amigos, familia, conocidos, con quien quieras. Dale like. Escribe en los comentarios tus opiniones acerca de lo que estamos hablando. Si quieres que expliquemos algo o que hablemos de un tema en particular, pues también ponlo aquí en los comentarios. Activa la campanita y esas cosas que dicen los youtubers. Priscila, si nos quieres ayudar con tus redes sociales, por favor. Sí, bueno, pues aquí van a estar apareciendo en pantalla porque está bastante complicado el usuario. Probablemente lo cambie. Ok, perfecto. Bueno, pues Priscila, ahí va a estar apareciendo su Instagram. El mío es un poco más sencillo, Arturo Nes con Z 34. Arturo Nes 34, así me pueden encontrar en Instagram si nos quieren seguir. Si no, pues no pasa nada con que nos sigan en La Prosa de Juárez. Muchas gracias y pues nos vemos el próximo episodio de Nota 7 de 7. Hasta luego.